Ha llamado la atención el hecho de que de manera privada la Fiscalía General ha explicado el preacuerdo que le daría a Jonier Leal, hermano del estilista Mauricio Leal, hijo de doña Marlene Hernández, a quienes él asesinó, una pena de cárcel que llegaría a 28 años de prisión. Una cifra que parece menor, pequeña en relación con el tamaño del delito que cometió. Y esto ha llevado una vez más a que el tema esté en la agenda informativa y a que el abogado de las víctimas, especialmente de la familia de doña Marlene Hernández, esté en desacuerdo con lo ocurrido. Nos acompaña precisamente el abogado Elmer Montaña. Buenos días, bienvenido a RCN Radio. Muy buenos días, don Manuel. Un saludo para usted, para los compañeros de la mesa de trabajo y para los oyentes. ¿Qué es lo que lleva a que ustedes no estén de acuerdo en relación con ese anuncio que ha hecho la Fiscalía en cuanto a lo que sería la pena para Jonier Leal, entre 26, 28, 30 años de prisión? ¿Ustedes consideran que es muy bajita la pena? Bueno, aclaremos en primer lugar el asunto de la pena. La Fiscalía nos socializó ayer la negociación que está realizando con Jonier Leal con miras a la firma de un preacuerdo que todavía no ha suscrito con él. En esa socialización la Fiscalía inicialmente nos dijo que la pena que pactaría con Jonier sería entre 25 y 26 años de prisión, una multa de 200 salarios mínimos legales, que él vuelva a pedir perdón y la promesa de no volver a delinquir. Nosotros nuevamente le observamos a la Fiscalía que no había imputado el delito de tortura, y de acuerdo con el criterio que tenemos como abogado de víctimas, es que la Fiscalía había hecho un relato, tanto en la audiencia de imputación como medida de aseguramiento, que todo el mundo escuchó, ustedes lo escucharon, en la que dijo que antes de que le dieran muerte a Mauricio Leal, su hermano le había obligado a suscribir un documento mediante el cual él decía que lo dejaba como heredero de sus bienes, al igual que a sus sobrinos, le pedía perdón a la mamá e incluso daba ahí como unas claves y firmaba. Y que para que Mauricio pudiera realizar ese documento, dijo la Fiscalía, eso no lo dimos nosotros, le había infligido unos puntazos que finalmente descubrimos eran unas pequeñas puñaladas en el tórax y en el abdomen. Eso lo dijo la Fiscalía General de la Nación. A criterio nuestro, eso constituye el delito de tortura, claramente establecido, no solamente una tortura física, sino también psicológica, porque imagínense ustedes el sufrimiento psicológico que debe haber, por el que debe haber pasado Mauricio, redactando ese documento a sabiendas de que al término de cada palabra se acercaba más su hora de muerte. Entonces le pusimos eso de manifiesto a la Fiscalía. Mire, ustedes narraron una tortura, pero no la imputaron jurídicamente, es decir, no terminaron diciendo todo lo que acabamos de señalar constituye el delito de tortura descrito en el artículo 178 como dieron haberlo hecho. Se equivocaron, cometieron una grave omisión. Le rogamos entonces que en aras del derecho a la verdad que tienen las víctimas y que tiene la sociedad, se impute ese delito de tortura, pero porque además el delito de tortura implicaría un incremento de la pena en cualquier escenario de negociación que se haga. La Fiscalía dijo que no, y ahí nos sorprendió con la respuesta. El fiscal de manera clara y tajante me dijo, mire, es que yo no tengo pruebas para la tortura. Entonces le manifesté, pero es que las pruebas son las que ustedes nos manifestaron. El documento, la carta, y me dijo, esa carta no tiene ningún valor. Pero ¿cómo que no tiene ningún valor? Sí, no tiene ningún valor. Discutimos durante muchísimo tiempo, porque la reunión duró 3 horas y media, y yo nunca pude entender por qué la carta ahora no tiene ningún valor. Le dije, ahí está el dictamen médico legal que habla de los puntazos. Mire, eso tampoco tiene valor. Entonces finalmente le dije, fiscal, por Dios, si eso no tiene valor, entonces ustedes por qué usaron ese documento en la audiencia de imputación y por qué lo utilizaron para pedir la medida de aseguramiento. Como sea, la Fiscalía dijo, no, mire, no vamos a imputar tortura, pero en cambio podemos incrementar la pena, que ya no sería de 25 a 26, sino de 26, entre 26 y 28, pero eso no se puede establecer así, sino que tiene que ser una pena clara. Claro. Y el fiscal me anunció y me dijo, sería de 26 años, 6 meses. Nosotros realmente, Juan Manuel... Sí. De acuerdo. Bueno, se perdió la comunicación con el abogado. ¿Abogado, nos escucha? Sí, le escucho. Sí. Le escucho. Una precisión. La pena sería más o menos de 26 años de prisión, 6 meses. Ustedes no están de acuerdo con ello. ¿Podría beneficiarse eventualmente Jonier Leal de rebaja de penas? Claro, él tiene una rebaja de pena. Mire, si la pena fuera de 26 años, como lo está planteando la Fiscalía finalmente, por trabajo y estudio tendría unos descuentos, pero además cuando él cumpla la mitad
de la pena podría solicitar la detención domiciliaria. Cuando cumpla las 3/5 partes puede pedir la libertad condicional. Eso, sumado a trabajo, estudio y buena conducta, llevaría finalmente a que el tiempo real que pasaría Jonier en la cárcel no sería superior al de los 11 o 12 años de prisión. De manera que pues entiendan ustedes la situación tan complicada. Ahora, eso es un tema de carácter legal, eso no es porque la Fiscalía lo quiera otorgar, no son los derechos que tienen las personas a través de los procesos de negociación. Por eso es que nosotros creemos que resulta injustificado que además de esos beneficios que ya tiene Jonier o tendría como consecuencia de lo que dispone la ley, tenga el beneficio adicional de que no le imputen el delito de tortura, que implicaría un incremento adicional que podría llevar la pena alrededor de los 30 años de prisión. Eso es absolutamente injustificado, eso es un doble beneficio que está prohibido en el sistema penal acusatorio, razón por la cual le dijimos al fiscal, mire, finalmente ustedes no quieren imputar tortura, no entendemos las razones, pero pues esa es la posición de la Fiscalía, firmen el preacuerdo con el señor Jonier, eso tendrá que ir ante un juez penal del circuito de Bogotá de conocimiento para que le imparta a ese preacuerdo legalidad, mire si lo aprueba o lo inaprueba, y cuando ya llegue ese escenario, nosotros estaremos allí insistiendo nuevamente en nuestra postura y obviamente solicitándole al juez que no apruebe ese preacuerdo por violación del principio de legalidad y también por violación ante todo del derecho que tienen las víctimas a la verdad, porque es que, Juan Manuel, que se reconozca la tortura no es un capricho, sí, es un derecho de las víctimas a que haya una verdad claramente establecida por el sistema judicial colombiano. Pues muchas gracias. Él es Elmer Montaña, abogado de las víctimas de Jonier Leal, a propósito de su solicitud de que no se apruebe ese preacuerdo que reveló la Fiscalía en privado y que le permitía eventualmente, o le permitiría que a este hombre, a Jonier Leal, beneficiarse no solo de que no se le imputara el delito de tortura, sino que además tendría 26 años y 6 meses de prisión como pena y la posibilidad de que en la práctica el tiempo real sería 11 años de prisión. Gracias por su tiempo, bienvenido. Gracias, muy amable, feliz día. El abogado Elmer Montaña.